Buenos días. En el día de hoy vamos a hablar un poco de diagnóstico de infección de vías urinarias e infecciones del tracto urinario. Una infección del tracto urinario se define como la presencia de síntomas y signos sugerentes que están asociados a invasión y multiplicación en la vía urinaria de organismos patógenos, especialmente bacterias. En algunos casos podemos encontrar microorganismos como levaduras. Estos microorganismos provienen mayormente de la región perineal y se conoce una transmisión como vía ascendente. La mayoría de las infecciones del tracto urinario toman esta vía. ¿Por qué? Porque normalmente la zona perianal es una zona que es rica en microorganismos por la cercanía que tiene con el tracto gastrointestinal. Aunque existen otras vías de infección menos frecuentes como la sistémica o hematógena y la vía directa, la que es adquirida por medio de cirugías urológicas o algunos traumas abdominales, la más común y la que encontramos frecuentemente es la de vías ascendentes. Encontramos varias definiciones cuando hablamos de infección del tracto urinario. Primera definición, bacteriuria. No es más que la presencia de bacterias en la orina. Esta no nos está indicando en ningún momento un cuadro infeccioso, solamente nos está indicando que hay presencia de microorganismos en esa muestra. Hablamos de otro término que es bacteriuria sintomática, que es la presencia en la orina de recuentos de 100.000 unidades formadoras de colonia o más con o sin leucocituria y sin síntomas de infección. Este caso de bacteriuria sintomática puede conocerse como si fuera una colonización del tracto urinario, generalmente a nivel de la vejiga. Durante la bacteriuria sintomática no se requiere dar tratamiento antibiótico. Está prescrito por los médicos únicamente la administración de vitamina C y abundante líquido. Existe otro término conocido como bacteriuria sintomática o síndrome uretral, el cual se presenta en pacientes con síntomas de infección, como son disuria, cultivos de orina, pero estos cultivos normalmente presentan recuentos bajos o se encuentran estériles. Pueden estar provocados generalmente por algunos microorganismos anaerobios o por algunos agentes diferentes a bacterias. Existe el término de bacteriuria significativa, que es el hallazgo por procedimientos bacteriológicos de más de 100.000 unidades formadoras de colonias en la orina con buena técnica de muestra de micción espontánea. Si la muestra es tomada por sonda vesical, el recuento debe ser, para ser significativo, entre 10.000 y 50.000. Y si la muestra es tomada por punción suprapúbica, el recuento es significativo con cualquier unidad formadora de colonia que se presente en el cuadro. Para la toma de muestra, podemos hablar que existen varias tomas. Entre estas encontramos micción espontánea, la cual la más conocida es la de chorro medio. En esta se le debe indicar al paciente que debe presentarse una buena asepsia de los genitales con abundante agua y jabón. Debe ser la primera orina de la mañana. En el momento de recoger, se separan los labios genitales en el caso de las mujeres y se retrae el prepucio en el caso del hombre y se deja caer el primer chorro de orina. Este primer chorro, como muchas veces es difícil comentarle al paciente cómo va a ser la toma, se le puede indicar en tiempo. Un ejemplo, se le puede decir, si el paciente demora orinando 10 segundos, que los 3 primeros segundos de la orina no lo recoja, sino que empieza a recoger a partir del cuarto segundo y más o menos hasta el octavo segundo, desechando la última parte de la orina. En el caso de los niños se utilizan bolsas pediátricas, las cuales se pegan en los genitales de los niños previa asepsia y retirado de todo tipo de sustancias como cremas antipañalitis, talco, etc. Estas bolsas tienen un periodo de vida útil más o menos de 20 minutos. Si a los 20 minutos no se ha logrado recolectar la muestra en ese niño, se debe cambiar previamente haciendo nuevamente el procedimiento de la limpieza. Existe la orina por sonda, la cual es un procedimiento generalmente hecho por el personal de enfermería, en el cual se introduce una sonda a través de la uretra llegando a la vejiga. Esta muestra generalmente se ordena en pacientes que no están urinando o pacientes que están anúricos. Y existe otro tipo de toma de muestra como la punción suprapúbica. Esta es la muestra más estéril que se debe tomar. Se toma como si fuera un procedimiento quirúrgico y la muestra es tomada directamente desde la vejiga. Cualquier crecimiento en esta muestra es significativo.
Además de los síntomas, signos y un examen de orina sugerente del diagnóstico de infección urinaria, tenemos unos parámetros que nos van orientando. El primero es el parcial de orina. En ese se realiza un examen químico y microscópico de la orina. Se puede evidenciar proteinuria, presencia de leucocitos, cilindro con inclusiones leucocitarias, presencia o ausencia de nitritos. Recordemos que no todos los microorganismos producen nitritos. Tiene una sensibilidad y especificidad cada analito y varía dependiendo de ellos. Para el caso de la infección urinaria son importantes para nosotros analitos como los nitritos, los leucocitos y la presencia de bacterias. ¿Cuándo me indica a mí la presencia de leucocitos la infección bacteriana? Cuando estamos hablando que en la muestra existen por lo menos 10 leucocitos. En el caso de pediatría, se consideran cuando hay de 8 a 10 leucocitos que hay un cuadro infeccioso en ese paciente. Para tomar o obtener el sedimento, normalmente se debe centrifugar 10 mililitros de orina por 10 minutos a 3000 revoluciones por minuto. Descartamos el sobrenadante totalmente, se resuspende el sedimento y se coloca una gota entre lámina y laminilla para observar en objetivo de 40. Es significativo encontrar más de 10 leucocitos, bacterias y hematíes para hacer una correlación con el cultivo. En el caso, como les manifestaba, que existan más de 3 cruces de bacterias y existan más de 10 leucocitos, yo esperaría encontrar en mi urocultivo más de 100.000 unidades formadoras de colonia, teniendo en cuenta que el paciente previamente no haya tomado ningún tipo de antibiótico. Estas son algunas estructuras que nosotros logramos evidenciar en el parcial de orina. En la primera gráfica, en la parte superior izquierda, encontramos las células epiteliales, las cuales se ven de manera irregular con un núcleo pequeño y encontramos rodeadas de algunas bacterias. Si nos damos cuenta, la mayoría de las bacterias son bacilos grandes que generalmente nos asocian a que son de flora vaginal. En el cuadro superior derecho encontramos algunos hematíes, en el cuadro inferior izquierdo los leucocitos y en el cuadro inferior derecho encontramos algunas bacterias. Existe otro examen que me orienta en la infección del tracto urinario, que se llama Gram de orina sin centrifugar. Este examen me permite detectar bacteriurias en un periodo de tiempo bastante corto, aproximadamente 20 minutos. Este me permite determinar cuando existe una contaminación, como en el caso que se observa mezcla de microorganismos o más de una morfología bacteriana. También me permite realizar una presunción de la etiología microbiana causante de la infección, según la morfología que se observa. Por lo tanto, esto me orienta y me direcciona al tratamiento previo a la confirmación que tenga yo un antibiograma. Y a la vez me permite establecer la posibilidad de alguna bacteriuria anaeróbica en el caso de algún frotis positivo con un urocultivo negativo o estéril. En este se observa la morfología bacteriana y se cuantifica en número por campos, examinando como mínimo 20 campos microscópicos y solamente existen 3 tipos de reporte. En este tipo de reportes observaremos, si no observamos bacterias en los 20 campos realizados, se reporta como negativo. En el caso que observemos más de una bacteria, generalmente por campo, entonces describimos, se observa más de una bacteria, esta se le debe describir la morfología, un ejemplo, más de un bacilo gran negativo, más de un coco gran positivo, o en su defecto, menos de un bacteria gran negativa o menos de un coco gran positivo, lo que me estaría indicando que voy a obtener un recuento de más de 100.000 unidades formadoras de colonia en el primer caso o menos de 100.000 unidades formadoras de colonia en el segundo caso. En el grano de orina sin centrifugar es fundamental recalcar que no se deben informar respuestas leucocitarias ni células epiteliales, ya que no existen criterios de interpretación que estén estandarizados para este reporte y normalmente pueden desorientar al clínico. Entonces, ya para el desarrollo del urocultivo se necesitan varios materiales. Primero es obtención de una muestra por técnica séptica. Si el paciente toma la muestra en su casa, lo ideal es que la muestra llegue al laboratorio y se procese durante las 2 primeras horas antes de que pase este tiempo. Es el momento ideal para poder hacer un análisis correcto y adecuado. El tiempo que pase de este, si no se conserva en refrigeración o de manera adecuada, va a permitir una sobrepoblación bacteriana que puede confundir al clínico.
Se van a necesitar algunos agares como agar sangre, cromoagar en caso de que se utilice en el sitio donde estén trabajando, agar Macon, que agar MB. Se utiliza un asa calibrada de 10 microlitros. En caso de no manejar las asas calibradas, se puede trabajar con una pipeta automática y una punta de 10 microlitros estériles. Se requiere un mechero de Bunz que nos permita dar un área de confort y esterilidad y unos guantes que estén limpios para el procedimiento. Ya cuando el procedimiento se debe esterilizar el asa, si el asa es un asa calibrada metálica, en caso de ser un asa calibrada plástica, no requiere calentamiento, sino únicamente directamente tomar la muestra y sembrarla directamente en el agar, tratando de sembrar siempre el agar enriquecido de primero. Un ejemplo, tomo mi asa, siembro primero el agar sangre y luego siembro en los diferentes agares diferenciales que vaya a utilizar para este procedimiento. Para él se realiza una sola estría, la cual va indicada desde la parte superior de la caja de Petri, se extiende hacia abajo y luego de lado a lado se hacen las trazas, evitando que las estrías queden muy separadas. Estas cajas ya inoculadas se incuban a 35 más o menos 2 grados por 48 horas. Durante las primeras 24 horas se obtendrá la recuperación del germen y durante las segundas 24 horas nos permitirá realizar un proceso de identificación y la realización de un antibiograma. ¿Cómo interpretamos el urocultivo? Como les mencionaba, en el caso que haya sido una micción espontánea tomada por el paciente, sea hombre, sea mujer, o un niño por una bolsa pediátrica, se va a interpretar como positivo un cultivo que presente más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Pero ¿qué se debe tener en cuenta? La parte clínica. Estos criterios van muy amarrados a la parte clínica, como un ejemplo, un paciente pediátrico tiene por micción espontánea un crecimiento de 50.000 unidades formadoras de colonia, que aparentemente no es significativo según la interpretación, pero el niño presenta manifestaciones clínicas, se debe considerar como positivo y realizar un proceso de identificación y antibiograma para que el clínico pueda instaurar un tratamiento en ese niño. Por sonda se habla de 10.000 a 50.000 unidades formadoras de colonia y por punción suprapúbica, como lo hemos mencionado anteriormente, cualquier crecimiento se considera significativo. Existen algunos métodos diferentes al urocultivo tradicional para sembrar, como son los urotubos, los cuales observamos en el segundo cuadro del lado izquierdo. Son unos tubos que se vierte la muestra de orina, se introduce la paleta que tienen los agares, se descarta nuevamente la orina y se ponen a incubar. O podemos, en la imagen que está en la parte inferior del lado derecho, ya mirar cuando hay crecimiento. Estos tipos de pruebas tienen unas tablas de interpretación en las cuales me permiten decir si tiene 5.000, 10.000, 100.000 unidades formadoras de colonia. Luego estos procedimientos van a ser identificados dependiendo de los métodos que se tengan disponibles. En la parte inferior izquierda podemos encontrar Microscan, podemos encontrar otros métodos como son el método de Phoenix, el método de API-10S, podemos montar la batería, dependiendo de la disponibilidad que se tenga para identificar el germen, lo mismo que el antibiograma. Podemos encontrar antibiogramas que se han hecho por Kirby Bauer, como lo mencionamos en los laboratorios anteriores, o el método de ITEST. Los gérmenes más frecuentes encontrados en las infecciones urinarias son Escherichia coli, tenemos Klebsiella sp, Enterobacter sp, Serratia sp, Enterococcus sp, Proteus, Pseudomonas, Acinetobacter, Candida sp, Staphylococcus sp y Streptococcus beta-hemolítico del grupo B. Este estreptococo cobra importancia sobre todo en las mujeres embarazadas porque puede generar parto pretérmino o infección en el bebé al momento de la salida por el canal del parto. Ahora en estos cuadros vamos a determinar la interpretación que le vamos a dar a los urocultivos. Un ejemplo, en este primer cuadro, si observamos, encontramos que es un cultivo que, tomado por micción espontánea, no es significativo porque no tiene un recuento de 100.000 unidades formadoras de colonia. Y aparte, tiene diferentes tipos de colonias. Nos damos cuenta que observamos unas colonias blancas, unas colonias rosadas pequeñas y unas colonias rosadas más grandes. Entonces nos indica que ese cultivo es polimicrobiano. En este caso se reporta como un cultivo negativo. En caso de sospecha se debiera solicitar nueva muestra.
En este segundo cuadro observamos un solo tipo de colonias y más o menos son 10.000 unidades formadoras de colonia. Aquí observamos 50.000, si miramos que ya van aumentando significativamente, pero aún están dispersas las colonias. En este tercer cuadro observamos lo que son 70.000 unidades formadoras de colonia. Así más o menos observamos cuando tenemos 100.000, más de 100.000 unidades formadoras de colonia vamos a encontrar muy similar, pero ya todas las colonias van a estar confluyentes. En este caso, que presentamos puntualmente, observamos que hay tres tipos de colonias, unas colonias verdes, unas colonias rojas y unas colonias café. Ese fenómeno que se ve al fondo café generalmente se presenta en microorganismos como Proteus en el agar cromogénico. Evita que el fenómeno de Swarming se presente, inhibe cierto crecimiento, pero igual no observamos de que tenemos diferentes colonias. Este es un cultivo que se debe considerar negativo y solicitar una nueva muestra. En este cuadro que les mostramos a continuación, tenemos dos tipos de colonias que pueden considerarse positivas en un paciente dependiendo de su cuadro clínico. En el caso de la clínica del paciente, de lo que nos apunte de base, debemos considerar si se identifican ambos gérmenes o a cuál se le da el valor clínico. Ya ese es el aporte que da el microbiólogo en el momento y la determinación que él toma. Si trabaja los dos gérmenes, si aplican o si considera que uno de los gérmenes es contaminante y el otro está produciendo una patología. En ese caso tocaría repicar para tener las colonias puras y nuevamente hacer el proceso de identificación. En este cuadro observamos un tipo de siembra, el cual es por agotamiento. Este tipo de siembra no se emplea en los cultivos de orina. Normalmente puede confundir al clínico y no nos puede permitir a nosotros definir cuántas unidades formadoras de colonia. ¿Por qué? Porque aquí la descripción es cualitativa. Aquí decimos si es un crecimiento escaso, moderado o abundante. En este cuadro observamos 100.000 unidades formadoras de colonia y podemos ver que es un solo tipo de colonia y nos permite hacer identificación y asociar qué infección está presentando este paciente. En el siguiente cuadro observamos más o menos 80.000 unidades formadoras de colonia. Si ven que hay espacios que están muy claros, hay mucha distancia entre las bacterias que se encuentran y eso no me permite determinar que de pronto hayan 100.000 unidades formadoras de colonia. En este caso que presentamos aquí es un cultivo que es considerado negativo. Aparentemente se ve crecimiento durante toda la caja, pero si observamos dónde está la flecha, solamente hay una colonia y presenta un fenómeno de swarming que se extiende por toda la caja de agar sangre, dando la impresión de que hubiera más de 100.000 unidades formadoras de colonia, lo que puede confundir al microbiólogo y puede reportar erróneamente un cultivo negativo con solamente una o dos colonias. En este último observamos una colonia mucoide única que tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonias, que es significativa y se debe procesar con su proceso de identificación, antibiograma y reportar al clínico durante las 48 a 72 horas siguientes de sembrada la muestra.